¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo se encuentran? A pesar de la enfermedad, de la hostilidad manifiesta de su familia hacia su vocación literaria, de sus 5 tentativas matrimoniales frustradas y de su empleo de burócrata en una compañía de seguros de Praga, Franz Kafka se dedicó intensamente a la literatura. Tras su muerte, y gracias sobre todo a los autores franceses, Kafka comenzará a despertar el interés del gran público y a obtener alabanzas por parte de la crítica, posibilitando así la divulgación de una obra cumbre de la literatura alemana que marcará todo el proceso posterior de la literatura universal del siglo XX. Considerado el miembro más destacado de la Escuela de Praga, su escritura se caracteriza por una marcada vocación metafísica y una síntesis de absurdo, ironía y lucidez. La obra de Franz Kafka consta de 6 tomos, divididos en 3 volúmenes de cuentos, aforismos, cartas, diarios y borradores, y 3 novelas incompletas a las que hoy dedicamos nuestro programa. Bienvenidos a Maldita Literatura. Cuando Karl Rothman, muchacho de 16 años de edad, a quien sus pobres padres enviaban a América porque lo había seducido una sirvienta que luego tuvo de él un hijo, entraba en el puerto de Nueva York, a bordo de ese vapor que ya había aminorado su marcha, vio de pronto la estatua de la diosa de la libertad, que desde hacía rato venía observando, como si ahora estuviese iluminada por un rayo de sol más intenso. Este es el inicio de América, la primera y más optimista de las novelas de Kafka, y también la menos característica. Obra inconclusa, además de fragmentaria, presenta 2 grandes saltos y carece de final. El primero de sus capítulos, El fogonero, se publicó como libro independiente en mayo de 1913 y solo en 1927 aparecerá una edición póstuma de esta obra que ofrece un marcado contraste con las otras 2 largas narraciones del escritor praguense. Según el amigo de Kafka, Max Brod, testigo de excepción de nacimiento de esta novela, Kafka, en increíble éxtasis, escribe noche tras noche. Anotó en su diario, el final proyectado por el autor era optimista y desembocaba en amplias posibilidades de vida. Novela concebida como homenaje a David Copperfield, mi intención fue escribir una novela a lo Dickens, aunque enriquecida por luces más fuertes que sustraje a mi época y por temas que recogí de mí mismo, escribió Kafka. Esta obra está redactada con colores más claros y con un talante más alegre que el resto de la obra kafkiana, a la que enriquece con una nueva perspectiva de serenidad y esperanza. Su protagonista es Karl Rothman, un muchacho de 16 años que a consecuencia de una aventura amorosa con la criada se ve obligado a separarse de sus padres y de Alemania, su patria, para emigrar a América,
donde le espera uno de sus tíos. Solo y totalmente expuesto en una tierra extraña, contando con su optimismo juvenil y su buen humor, Carl trabajará como encargado de ascensor en un hotel y en otros oficios, de los que siempre será despedido, encontrándose una y otra vez a la deriva. Conocerá así a una serie de extraños personajes y en su último capítulo se unirá a un misterioso teatro ambulante. La novela ofrece una visión perturbadora y un tanto desconcertante de América. Por ejemplo, a su llegada, Carl observa la Estatua de la Libertad sosteniendo en alto una gran espada. Un detalle sorprendente que pone de manifiesto que Kafka nunca estuvo en América y que contribuye a crear un mundo fascinante a la vez que claustrofóbico. Un lugar donde el éxito puede generar inmensas riquezas y bellas mansiones y el fracaso, miseria y desarraigo. Como las demás novelas de Kafka, seguimos al héroe a través de un oscuro laberinto indescifrable, donde los acontecimientos cobran un valor simbólico, sin aclararnos jamás sobre su significado, ni sobre el efecto que puedan tener en la vida del protagonista. En América asoman ya los conocidos temas kafkianos, la amenaza implícita de una autoridad anónima, el miedo a ser señalado, la sensación de progresiva pérdida de identidad. La última escena de esta inacabada novela, en la que Carl se dirige en tren hacia el oeste a través de un paisaje espectacular, parece un canto al sueño americano. Pero ¿se trata realmente de una escena que anuncia un final feliz en una novela de Kafka? No lo sabemos. Joseph K. Joseph K. You're under arrest. Las otras dos novelas de Kafka, más elogiables que su primera América, son El proceso y El castillo, publicadas póstumamente en 1925 y 1926 respectivamente. El héroe del proceso, Joseph K., un empleado de banca, abrumado por un insensato proceso, no logra averiguar el delito del que lo acusan. En sus intentos de probar su inocencia, penetra en los entrecijos de un inquietante sistema judicial. Las sesiones del juzgado de instrucción se celebran en casa de un carpintero. Los libros de la ley no son más que novelas sádicas e indecentes. Los archivos judiciales están instalados en el granero de una casa miserable en la que escriben incesantemente los empleados sobre sus pupitres. Un tío de Joseph K. le presenta a su abogado, un viejo enfermo que recibe a sus clientes en la cama y cuya enfermera se siente atraída eróticamente por todos los procesados. Le cuenta que la absolución es posible, que hace muchísimos años se dictó una sentencia absolutoria, pero en realidad se trata de una leyenda de dudoso crédito, pues los fallos del tribunal no se publican nunca. Un pintor, retratista de jueces,
le informa de que podría ser aparentemente absuelto, lo que equivale a decir que el día menos pensado podría volver a ser detenido. Todo ello va minando la motivación inicial de Joseph K., que obsesionado por el caso, descuida su trabajo para pasar largas horas examinando las posibilidades de salvación que se le ofrecen, corriendo de un lado a otro de la ciudad para confiar su defensa a un abogado o buscando la ayuda de cualquiera que conozca a los jueces de su proceso. Al mismo tiempo, percibe miradas y sonrisas maliciosas en los lugares habituales de su metódica vida, el banco, la pensión, el café. De forma inexplicable, todos saben de su proceso. Al cabo de casi un año, extenuado e impotente, tras una lucha imposible y absurda, sin llegar a conocer cuál es su delito, sin juicio previo y sin haberse enfrentado siquiera con el invisible tribunal que debía juzgarlo, Joseph K. será llevado, sin ofrecer resistencia, a las afueras de la ciudad, donde acaba siendo ejecutado, degollado. Los señores sentaron a K en el suelo, la apoyaron contra la piedra y le recostaron la cabeza encima. A pesar de todos los esfuerzos que hicieron y a pesar de toda la buena voluntad demostrada por K, su postura resultaba forzada e inverosímil. Uno de los señores rogó por un momento al otro que le dejara colocar a K solo, pero tampoco resultó mejor. Finalmente dejaron a K en una posición que no era siquiera la mejor de las antes probadas. Entonces uno de los señores se abrió la levita y sacó de una funda que colgaba de un cinto que le ceñía el chaleco un cuchillo de carnicero largo y delgado, afilado por ambos lados. Lo levantó en alto y probó su filo. Sin embargo, las manos de uno de los señores estaban ya en su garganta, mientras el otro le clavaba el cuchillo en el corazón, haciéndolo girar allí 2 veces. Con ojos que se quebraban, K vio aún cómo, cerca de su rostro, aquellos señores, mejilla contra mejilla, observaban la decisión. Como un perro, dijo. Fue como si la vergüenza debiera sobrevivirlo. You! 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 You dummies! You'll have to do it! You'll have to kill me! Come on! Come on! Alguien debía de haber calumniado a Joseph K., porque sin haber hecho nada malo, fue detenido una mañana. Esta es la frase inicial del proceso, que al igual que sucede en el relato La Metamorfosis, anuncia la situación de la que surgirá toda la narración. Joseph K. nunca descubre de qué se le acusa, ni comprende los principios del sistema judicial
en el que se encuentra atrapado. Toda la novela no es más que la descripción de su agotador empeño por entender su situación, frente a la ausencia de una doctrina capaz de explicarle qué significa el ser culpable o de qué se le acusa. Relato increíblemente conmovedor de lo que representa venir desnudo e indefenso a un mundo absolutamente incomprensible, armado tan solo con la convicción de ser inocente. Su atenta lectura nos produce un efecto peculiar. Nuestra primera reacción frente a los esfuerzos de K con las autoridades es una cierta sensación de familiaridad y reconocimiento, pero pronto nos damos cuenta de que nuestro mundo tiene tan solo un leve parecido con el de Kafka. En su misma falta de conclusión, en su imposibilidad y dificultad, nos encontramos ante una novela extraordinariamente estimulante que nos traslada al mismo corazón, aunque en este caso se trate de un corazón vacío, de lo que significa la experiencia de estar vivo en un mundo de juicios cotidianos y llevados hasta sus últimas consecuencias. El proceso de Kafka es contemporáneo de obras como el Ulises de James Joyce, La montaña mágica de Thomas Mann o Viaje al fin de la noche de Ferdinand Céline. Al ser su tema central el crecimiento del sentimiento de culpa y los tormentos que éste desencadena, los existencialistas le rendirán un merecido homenaje, considerándola puntual obra inicial de su movimiento. La peste de Albert Camus será, en cierto modo, un homenaje oblicuo a la novela de Kafka. En 1947, el proceso sería adaptado al teatro por André Gide, mientras que en 1953 se hará con él una ópera. Entre las varias adaptaciones al cine, en 1962, Orson Welles rodará una soberbia y conocida película con un Anthony Perkins recién salido de su hitchcockiana psicosis. Cuando K llegó era noche cerrada. El pueblo estaba cubierto por una espesa capa de nieve. Del castillo no se podía ver nada. La niebla y la oscuridad lo rodeaban. Ni siquiera el más débil rayo de luz delataba su presencia. K permaneció largo tiempo en el puente de madera que conducía desde la carretera principal al pueblo, elevando su mirada hacia un vacío aparente. Así comienza el castillo,
novela de Frank Kafka cuyo argumento en ciertos aspectos es similar al del Proceso. K, el héroe de esta obra, es un agrimensor que cree haber sido llamado para realizar un trabajo a una aldea cuya vida gira por entero en torno al castillo que la gobierna. De inmediato se encuentra con inesperadas e insuperables dificultades. Por un lado, el castillo parece ser la sede de una monstruosa e incomprensible máquina burocrática a la que es casi imposible acceder. Por otro, no logra ninguna cooperación de las gentes del pueblo, que parecen dejarlo de lado y aceptan con naturalidad los absurdos dictados del castillo. A pesar de su empeño, K no logrará más que aparentes avances en su propósito de iniciar su trabajo y de integrarse en la comunidad, volviendo una y otra vez al punto de partida. Toda la novela es la historia de sus esfuerzos inútiles por aclarar su situación y por romper el círculo de soledad que le rodea. Finalmente, K morirá sin llegar a penetrar nunca en el castillo ni ser reconocido por las autoridades que lo gobiernan. Muchos críticos coinciden en que El castillo es el proceso literario más ambicioso y logrado de Kafka. Su clima e ideas dramáticas son análogas al resto de su obra, un mundo que conserva todos sus atributos exteriores, que lo mantienen como algo reconocible y familiar, a la vez que es objeto de una misteriosa mutación interior que lo transforma cualitativamente en algo muy distinto. Tras una serie de hechos incomprensibles y arbitrarios para quien los padece, se esconde una verdad y necesidad inevitables: la inutilidad de la voluntad y del entendimiento humanos para comprender un medio hostil y poder doblegarlo. Ich bin der Landvermesser, den das Schloss hat kommen lassen. Meine Gehilfen mit den Apparaten kommen morgen im Wagen nach. Wir haben keine. Die Apparate, die ich euch anvertraut habe. Wir haben keine. Herr Vorstand! Lassen Sie doch anhalten! Den Landvermesser habe ich ganz vergessen. Er ist wohl schon längst fortgegangen. Dieser Herr Schuldiener, der aus Feigheit es ruhig zugibt, dass man andere fälschlich seine Lumpereien beschuldigt. Raus! Aus Rücksicht auf mich unterwirfst du dich diesem tyrannischen Lehrer. Buena prueba de los logros de Frank Kafka es que, pese a ser una obra acabada, de hecho el libro termina con una oración inconclusa, El castillo no pierde en absoluto su eficacia. Novela más asfixiante e indefinible que las demás, la típica combinación en Kafka de realismo y absurdo alcanza aquí su mayor sutileza. Más que una historia, El castillo es una atmósfera de perpetuo malestar, en la que existe la sensación de que algo terrible nos acecha desde algún lugar oculto. Esta novela nos recuerda ese momento final de un sueño en el que tratamos de hablar y no nos sale la voz por falta de aire, mientras el tiempo transcurre con infinita lentitud. Kafka murió antes de completar su redacción y de haber logrado superar su tuberculosis, no sabemos cómo pensaba terminarla. En su epílogo, Max Brod, su amigo y albacea, escribe sobre la relación entre el castillo y el proceso. Mientras Joseph K., protagonista del proceso, intenta huir de los funcionarios y de la burocracia, K., protagonista del castillo, por el contrario, intenta aproximarse a ellos. Pero en ambos casos jamás alcanzarán sus objetivos y la sensación de opresión es análoga. El empleado de banca del proceso no llegará a conocer el motivo de su condena a muerte, mientras el agrimensor del castillo buscará en vano el rostro del aparato burocrático en el que pretende integrarse. Los dos, angustiosamente impotentes, padecen la culpa y el desamparo frente a un mundo deshumanizado que acaba por degradar y someter al ser humano. Brod relaciona la paradoja de la existencia humana en la narrativa de Frank Kafka con el filósofo danés Søren Kierkegaard, precursor del existencialismo, y en concreto con su escrito Temor y temblor, al igual que con los trabajos filosóficos de Blaise Pascal. El amigo y albacea literario, a cuya feliz desobediencia
según palabras de Borges, debemos el conocimiento de la obra de Franz Kafka, realizará en 1953 una adaptación teatral del Castillo. Dos ideas, mejor dicho, dos obsesiones, rigen la obra de Franz Kafka. La subordinación es la primera de las dos, el infinito la segunda. En casi todas sus ficciones hay jerarquías, y esas jerarquías son infinitas. Karl Rosman, héroe de la primera de sus novelas, es un pobre muchacho alemán que se abre camino en un inextricable continente. Al fin lo admiten en el Gran Teatro Natural de Oklahoma. Ese teatro infinito no es menos populoso que el mundo y prefigura el paraíso. Rasgo muy personal, ni siquiera en esa figura del cielo acaban de ser felices los hombres, y hay leves y diversas demoras. El héroe de la segunda novela, Joseph K., progresivamente abrumado por un insensato proceso, no logra averiguar el delito de que lo acusan, ni siquiera enfrentarse con el invisible tribunal que debe juzgarlo. Este, sin juicio previo, acaba por hacerlo degollar. K., héroe de la tercera y última, es un agrimensor llamado a un castillo que no logra jamás penetrar en él y que muere sin ser reconocido por las autoridades que lo gobiernan. La crítica deplora que en las tres novelas de Kafka falten muchos capítulos intermedios, pero reconoce que esos capítulos no son imprescindibles. Yo tengo para mí que esa queja indica un desconocimiento esencial del arte de Kafka. El patos de esas inconclusas novelas nace precisamente del número infinito de obstáculos que detienen y vuelven a detener a sus héroes idénticos. Franz Kafka no las terminó, porque lo primordial era que fuesen interminables. ¿Recordáis la primera y la más clara de las paradojas de Zenón? El movimiento es imposible, pues antes de llegar a B, debemos atravesar el punto intermedio C, pero antes de llegar a C, debemos atravesar el punto intermedio D, pero antes de llegar a D. El griego no enumera todos los puntos. Franz Kafka no tiene por qué enumerar todas las vicisitudes. Bástenos comprender que son infinitas como el infierno. Franz Kafka, al convertir sus narraciones en parábolas de turbadora e inagotable riqueza simbólica, deja definitivamente atrás el realismo de la novela decimonónica y refleja una realidad en apariencia reconocible y cotidiana, pero sometida a inquietantes mutaciones. La originalidad y el inmenso valor literario de una obra protagonizada por antihéroes extraviados en un mundo incomprensible le han otorgado una posición privilegiada, casi mítica, dentro de la literatura contemporánea. La próxima semana completaremos y contemplaremos algunos de sus cuentos y relatos, a decir de muchos, lo mejor de la producción de Franz Kafka. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y cuídense.